Mi nombre es Leonora Arteaga, yo coordino el área de justicia transicional desde la Fundación para el Debido Proceso y como vieron, allá afuera tenemos algunas de nuestras publicaciones en el tema y nos alegra que muchos de ustedes ya las hayan tomado por ahí y están siempre a su disposición y también están disponibles en nuestra página web para quienes prefieran la versión electrónica y no cargar estos libros. Tendremos aquí a Rosemary Borges, que como decía, sé que ya la gran mayoría de los que estamos aquí la conocemos, la queremos mucho. Rosemary es una profesora de George Mason University, también es una senior fellow de Angola, pero además es latinoamericana de corazón, casi peruana y ahora casi guatemalteca, acompañada de estos procesos desde largo y ella será quien modere este panel y la dejo a ella para que presente a la mesa. Gracias, Leonora. Como estamos grabando, les voy a rogar a todos a hablar al micrófono y esperamos que la grabación funcione. Varias personas nos han solicitado pasar en vivo este evento y lamentablemente carecemos de los equipos para hacerlo y los de Angola subieron pagos. Pero lo vamos a grabar y luego lo vamos a subir de nuevo, así que pueden difundir luego el evento. Bueno, como dice Leonor, yo soy Rosemary Borges y es un gran gusto para mí poder moderar estas dos mesas. Queríamos aprovechar la presencia de varios de los colegas y amigos de Guatemala, estando aquí esta semana para las audiencias de la Comisión Interamericana, en vistas de que en enero se supone que debería comenzar de nuevo el juicio por el caso genocidio. Como todos sabemos, ese caso, después de 30 años de larga espera y después de más de 10 años que se denunció los hechos de genocidio, se hizo un juicio y en mayo del año pasado Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. También, como sabemos, 10 días luego, la Corte Constitucional retrotrayó el proceso y con ello dejó sin efecto la sentencia. Hecho que consternó las víctimas, la sociedad civil guatemalteca y el mundo entero que había visto en el proceso de genocidio un parteaguas para Guatemala en vistas de que marcó un antes y un después en la larga impunidad que marcaba esos hechos. Nos parecía oportuno hablar hoy día en Washington sobre la situación del caso, precisamente en vistas de que se supone que a partir de enero debería comenzar de nuevo. Y también en vistas de que ante la Comisión hay una petición de las víctimas y las organizaciones que las acompañan para que mire el caso, debido a la denegación de justicia a raíz del cual. Es un poco el motivo del evento de hoy. Claudia Paz y Paz, la ex fiscal general de Guatemala, está por llegar, está en camino, acabo de hablar con ella. Ella actualmente es un fellow en Georgetown Law y nos acompañará, como digo, en breves minutos. La Claudia Samayoa de UDFEWA parece que está enferma y creo que no va a llegar. Entonces tenemos la mesa con la Claudia Paz y Paz. Y a mi mano derecha con Francisco Soto, el director ejecutivo de CALDH, uno de los querellantes en el proceso de genocidio, y a mi mano izquierda el abogado Edgar Pérez, del Bufete Jurídico para los Derechos Humanos, que litigó el caso, uno de los abogados que litigó el caso de genocidio, además de otros decenas de casos realmente ante el sistema judicial en Guatemala y internacional. Entonces yo voy a pasar la palabra primero a Francisco Soto, luego a Edgar, y ya cuando llega Claudia le pasamos la palabra. Gracias. Bueno, un poquito, buenos días a todas y a todos. Platicábamos ahorita con María un poquito hablar sobre más o menos la situación política en la que se está dando ahorita para apoyar el proceso. Yo creo que para esto tendríamos que entender un poco cómo se dio antes, durante, para entender ahorita cómo se está dando el proceso. Entre las, bueno,
luego de que AJR, la Asociación para la Justicia y Reconciliación, con el auxilio judicial de KNH, planteara las querellas en el año 2000-2001, hay todo un periodo de impunidad donde no hay ningún tipo de investigación por parte del Estado. Eso lo que hace es que obliga a los querellantes a AJR y KNH a realizar su investigación, a ir dando algunos indicios de investigación que cuando ya existe un Ministerio Público que empieza a realizar el trabajo que tiene que hacer, es más fácil para nosotros darle esos indicios que teníamos de investigación al Ministerio Público, ya que el Ministerio Público desarrollará su investigación de una forma ya oficial. Esto se empieza a dar en un periodo muy especial en Guatemala, donde prácticamente hay personas con una mentalidad mucho más progresista en ciertos puestos claves del sistema judicial. Por ejemplo, está el doctor César Barrientos en Cámara Penal, está la doctora Paz y Paz en el Ministerio Público. La presencia de CICIG en Guatemala es muy importante, no para el tema del caso por genocidio, no porque lleve el caso por genocidio, no porque investigue sobre el caso de genocidio, pero sí contribuye, por ejemplo, en hacer las recomendaciones para los tribunales de mayor riesgo. Eso el doctor César Barreto lo recoge, se crean los tribunales de mayor riesgo y eso va permitiendo algunas condiciones para que el caso se pueda desarrollar. Como te decía, realmente yo considero que para los estándares guatemaltecos el caso por genocidio fue un caso que se llevó rápido. Fue un caso que comienza en el mes de junio del 2000, el Día del Padre en Guatemala. Se captura el general López Fuentes. De julio del 2011 a abril del 2013, estamos hablando casi de 2 años, se lleva el caso, lo que para los estándares guatemaltecos es rápido. Los casos se llevan mucho más tiempo. O sea, que estamos hablando del momento en que se toma la primera declaración del general López Fuentes. El general López Fuentes, en la actualidad, hasta nosotros hemos entendido, al parecer tiene 3 casos, entonces no es posible juzgarlo ahorita. El general Mejía Víctores también, su estado de salud no le permite llegar a un tribunal. El general Mendoza García está prófugo de la justicia desde octubre del año 2011. Y quienes se enfrentan al proceso es el general Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar, y el general Efraín León. De las cosas importantes, diría yo, del caso, es que en buena medida los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca tenían básicamente 3 preocupaciones. Uno era el tema de hasta dónde llegaba el tema de la justicia transicional. O sea, hoy era el general Ríos, pero después, ¿quiénes iban a seguir en la lista? Inclusive tuvimos conocimiento que se mandaron a hacer estudios sobre justicia transicional en el mundo, y obviamente aparecía Argentina, donde en Argentina hay oficiales militares, hay empresarios, hay sacerdotes que están presos, y eso obviamente empezó a generar algunos temores en estos grupos conservadores. El otro tema era un tema que se decía que si Guatemala era condenada como un país genocida, nunca se iban a hacer negocios con Guatemala. Lo cual nosotros decíamos, bueno, vean Alemania y después platicamos. O sea, Alemania es el mejor ejemplo de este tema. Y un tercer elemento que yo creo que es el fundamental y el que realmente le da miedo a los grupos conservadores en Guatemala, es el tema de que los pueblos indígenas se les reconozca sus derechos como pueblos. O sea, al juzgar el delito de genocidio no estamos juzgando el delito de una, no estamos sobre el derecho de una persona, de lo individual, estamos hablando del derecho de los pueblos a existir y el derecho de los pueblos a vivir. Y en la medida en que el Estado de Guatemala juzgara el genocidio, le reconocería el derecho a los pueblos
en su existencia. Yo creo que eso es realmente el tema más de fondo del temor del tema de genocidio, más de que digan que somos, porque al final no estamos juzgando un país, se está juzgando a una persona, General Ríos Montt, por el delito de genocidio. No se está diciendo que todos los guatemaltecos seamos genocidios. Pero yo creo que el fondo de esto es un tema donde hay que entender el racismo profundo de la sociedad guatemalteca, para ir entendiendo después qué fue lo que pasó con esa evidencia, ¿no? El debate se inició realmente antes y durante el debate. Hubo una campaña muy fuerte de polarización. Una polarización que se levanta por parte de estos grupos conservadores, que en buena medida manejan los medios corporativos de información. Entonces se empezó a hablar de que esto era un pleito de exguerrilleros contra soldados, que era un pleito de comunistas contra capitalistas, de terroristas. O sea, el tema era polarizar la discusión, porque al polarizarlo lo que hace es que se evitan que las discusiones de fondo se den en el país. O sea, hoy en Guatemala no se discute, hoy el tema del genocidio es un tema de que es guerrilleros contra soldados, comunistas contra capitalistas, pero la discusión de fondo de si don Tiburcio Tuy, si don Miguel Raimundo, si ellos tienen como víctimas derecho a justicia, eso ya nadie lo habla. Todos hablamos de que es izquierda contra derecha, pero no se habla realmente del derecho de las víctimas a la justicia. Entonces la polarización tiene una función importante para desviar la atención de fondo. Algo que nosotros hablamos mucho durante el juicio era que más allá del tema judicial, algo importante era que como sociedad aprendiéramos y que obviamente el juicio por genocidio sirviera como una garantía de no repetición de los hechos. Más allá del tema judicial, más allá de si hay alguien preso o no, es un tema de que como sociedad aprendamos y que no podemos repetir los errores del pasado. El tema es que al polarizar esto, ya no hay esa discusión en la sociedad de qué fue lo que sucedió, sino que, como les digo, es un tema de izquierda contra derecha, ¿no? Y en ese marco de polarización se da todo un marco de criminalización, de ataques muy fuertes, sobre todo en las vías, en las redes sociales, de criminalización, inclusive, sobre todo con la doctora Paz y Paz, sobre todo con la jueza Yasmín Barrios, al extremo de criticarle hasta la forma de peinarse de la doctora Yasmín Barrios. O sea, fue un tema así de descalificación total. Sin mencionar el tema de todos los insultos que tuvo que aguantar la doctora Yasmín Barrios por el abogado del general Ríos Montt, pero hoy tal vez dejaría de verdad que complementar esa parte. Se da todo este tema de criminalización, una criminalización que al final ha surtido ciertos efectos. La doctora Yasmín Barrios ahora ha sido condenada, sancionada verbalmente por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Hace una semana ella presentó un amparo, hace una semana ese amparo fue negado. O sea, sigue vigente su sanción. ¿Qué hacen con esto? Lo que hacen con esto es que cortan la carrera judicial de ella. Si ella quiere aspirar a un cargo en salas de apelaciones o Corte Suprema de Justicia, eso ya es una objeción que le pueden presentar a ella y cortarle su carrera judicial, ¿no? Entonces es esa criminalización que inició aquí, pero que ha continuado en el tiempo. Y bueno, tuvimos la sentencia, y como es sabido de todos, el sector empresarial se declara en asamblea permanente y 3 o 4 días después de eso la Corte de Constitucionalidad retrotrae el proceso. Yo creo que es importante, y ahí tal vez Edgar ahondará un poquito más en esto, pero es importante mencionar que no, al retrotraer el proceso, la Corte Constitucional no dice anulamos el proceso, la Corte dice se regresa al 19 de abril.
pero técnicamente sí está. Es un impasse muy complicado lo que hace la Corte. Ahora, lo que yo creo que sí es rescatable es que nadie ataca la sentencia, ni los grupos más conservadores atacan la sentencia. O sea, nadie dice lo que está escrito ahí es mentira. Lo que dicen es que se anuló el debate por cuestiones procesales, no por cuestiones de prueba. O sea, nadie está cuestionando la prueba, nadie está cuestionando los testimonios, nadie está cuestionando los peritajes, ni todo lo que se presentó durante el juicio. Y bueno, tenemos una sociedad bastante polarizada, porque esta polarización no es solo para el tema de, aquí voy a hacerlo un poquito, no es solo para el tema del caso por genocidio, sino que para todo el tema del modelo económico que se está planteando, extractivo, sirve esa polarización también, porque entonces ahora en Guatemala las comunidades, cuando dicen que no están de acuerdo con la explotación del oro a cielo abierto, donde se usa cianuro en el agua para limpiar el oro, otra vez son comunistas, son guerrilleros, se oponen al desarrollo contra los capitalistas que llevan desarrollo y llevan trabajo. Ahora, eso impide que se hable de si el agua que estamos tomando tiene cianuro, sí o no. Eso ya no se discute, eso lo que se discute es que son comunistas contra capitalistas. Entonces, una sociedad bastante polarizada, con un sistema judicial en total crisis. El 13 de octubre debió haber tomado posesión la nueva Corte Suprema de las nuevas salas de apelaciones. Sin embargo, la Corte Constitucional suspende esa toma de posesión debido a la presión de sociedad civil que hemos estado denunciando durante ya alrededor de 6 meses o un poquito más, todas las irregularidades que se han dado en la elección de los cargos para magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Sin mencionar lo que sucede con la doctora Paz y Paz. A la doctora Paz y Paz se le recorta su mandato por 7 u 8 meses seguidos. Con la lucha contra la impunidad lo que hacen es que retrocedemos en el sistema judicial. Entonces, hoy nos preguntamos con las víctimas cuál es la garantía que da hoy el sistema judicial que si vamos a otro nuevo debate se va a respetar. Nosotros estamos seguros que podríamos repetir el caso por genocidio 10 veces y las 10 veces probamos que hubo genocidio. El tema es qué garantía da hoy el sistema de que esta vez, si hay una sentencia condenatoria, se va a respetar y no que digamos otra vez no me gusta, se vuelve a repetir el debate. Entonces realmente sí es en una situación muy complicada de crisis institucional en que se quiere llevar a cabo ese debate, a menos de que el debate ya esté arreglado y se sepa que obviamente es para perder el debate. Pero habrá que ir analizando en este par de meses que restan para ir viendo qué luces da el sistema de que se pueda juzgar. Nosotros esperaríamos que el sistema pudiera funcionar realmente y como les decía, estoy convencido que nos pueden obligar a repetir 10 veces el debate, que las 10 veces probamos que hubo genocidio en Guatemala, pero necesitamos un sistema capaz de juzgarlo y necesitamos, que bueno, yo creo que existe un sistema capaz de juzgarlo, pero que dejen al sistema funcionar como debe de funcionar. Gracias, Pancho. Muchas gracias. Bienvenida, Claudia. Vamos a pasar la palabra a Edgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y el planteamiento que se hizo era cuál es el significado del juicio y la situación actual. Bueno, yo creo que el significado hay mucho que hablar sobre el significado del juicio, pero más que del juicio per se, hay tantas cosas que hablar sobre la justicia transicional en Guatemala y particularmente de este proceso penal. Pero yo trataría de sintetizarlo diciendo que
yo no le llamaría polarización a lo que ha pasado en Guatemala. Históricamente hemos sido un pueblo que, y lo digo con toda la seriedad, tiene unas familias solidáricas y que tiene una gran mayoría de población olvidada, y esa es la supuesta polarización en la que siempre nos quieren meter, ocultar o enfocar hacia el exterior. ¿Qué tiene que ver eso con el proceso? Tiene que ver mucho, porque estamos hablando de genocidio. Sabemos que el genocidio, pues no solamente nos tenemos que quedar con la figura que está regulada en la Convención o en los códigos penales, sino entender bien esa semántica del término genocidio. Hay un arraigado y profundo racismo en el país, no de ahorita, que pues le hace mucho daño al desarrollo del ser humano. Y eso pues obviamente hace que cualquier disputa que el olvidado, el excluido se atreva a pronunciar en contra del que esté ejerciendo el poder o en contra de los intereses de las familias oligárquicas, pues se ha visto como el rebelde, el subversivo, terrorista y todos los apelativos que pueden existir. Entonces, ¿qué significado tiene este juicio para el país? Yo creo que es un significado de la reivindicación que muchas de las víctimas, no solamente del propio genocidio, sino de muchas de las víctimas de la explosión que en el país ha existido, pues dio ese paso importante de la rebelión, si ustedes lo quieren tomar así. Es como un acto de rebeldía del hijo contra su padre, pero aquí con justa y sobrada razón. Yo creo que otro de los significados importantes que no hay que dejar de ver para este caso es que este juicio provocó que por fin los guatemaltecos nos atreviéramos a hablar de estos hechos. Ustedes tal vez no me van a creer lo que voy a decir, pero hubo muchos años donde hubo gente que me cuestionó y me dijo, ¿será posible que esas cosas pasaron acá? Y no muchos se lo creían. Y yo creo que el juicio de genocidio les dio ese norte de que sí pasaron esas cosas. Lo que Pancho dijo hace un momentito, la sentencia se anuló procesalmente, hubo supuestamente un error procesal. La prueba no se discutió ni siquiera se intentó cuestionarla. Y eso realmente tiene un significado muy fuerte. Hoy nos pueden decir que que tenemos una sentencia anulada, nos pueden decir que vamos a tener un juicio, o de repente que nos dan otra sentencia diferente, etc. Pero la sentencia ya existe. Y la sentencia es clara. En Guatemala hubo genocidio. Y también hay que recordar que no solamente se juzgó por genocidio, sino también por crímenes de guerra, que no es menos que genocidio. O sea, lo que se cometió en Guatemala son actos deleznables que deberían de ser reprochables por toda comunidad o sociedad que se considere civilizada. El hecho que un ejército entrenado, armado, apoyado por tierra, aire, con todos los insumos, arremeta contra una población con hambre, sin armas, eso es totalmente desproporcional y viola todos los principios de la guerra. Por supuesto, por eso son crímenes de guerra y
por supuesto violan con totalidad el derecho internacional humanitario. ¿Por qué nosotros se nos critica a algunos de los abogados, bueno, a todos los abogados que estamos involucrados en esto, independientemente en qué parte estemos, si somos representantes de las víctimas, en el caso de la doctora Claudia Paz y Paz, por el simple hecho de ejercer con honestidad su cargo, o el caso tristemente recordado del doctor César Barrientos, que finalmente, presionado por las situaciones, de momento pues tomó una decisión fatal, incluso contra su propia vida. Que se nos señale de ser desestabilizadores, de querer probar lo que no sucedió en el país, de querer perjudicar al país diciendo que fue genocidio, yo creo que es totalmente desproporcional. O sea, no quiero ser reiterativo en esto del genocidio, pero lo que pasó en él, y ese significado es parte del juicio, o parte del significado del juicio. O sea, no fue un juicio donde, por capricho, el Ministerio Público y los representantes de las víctimas fuimos a decir aquí hubo genocidio, no. Fue un juicio donde por lo menos se escuchó a 99 testigos sobrevivientes, que redujimos de 160 testigos que inicialmente había, no, perdón, 160 testigos que inicialmente teníamos para poder presentar en el juicio. Lo redujimos a ese número para no, primero para no exponer a algunos, pero segundo para no ser abundantes en los testimonios. Fueron más de 70 peritajes súper especializados, que fueron pues examinados durante el debate con temas, ya hablé yo del racismo, muy profundo, lo cual quedó evidenciado en el debate, con temas del derecho internacional humanitario, con temas del desplazamiento y las condiciones a las cuales fueron sometidas más del 60% de la población ishí en el momento que se estaba cometiendo genocidio. Con temas estadísticos, y algunos podrían preguntar qué tiene que ver la estadística y qué hace un matemático haciendo números en un juicio. Pues sí, era súper importante entender que el pueblo ishí en 1982 era una población de aproximadamente unos 42.000 ciudadanos guatemaltecos, y que de esos ciudadanos guatemaltecos el 5% fue ejecutado por el ejército, independientemente de otras ejecuciones que no estaban totalmente determinadas. El 5%. En Srebrenica son el 2.5%. En el pueblo ishí son el 5%. En el periodo de Río no. Por supuesto, estoy hablando del caso concreto. Más del 60% porque fueron 26.000 o 27.000 desplazados a las montañas, en condiciones que pudieron acarrear su muerte. Condiciones, cuando hablo de condiciones, es que la gente tuvo que abandonar sus comunidades, sus casas, con lo que tenía puesto o sin nada, hacia las montañas. Y por eso los testigos decían: me salvó la montaña, me salvó la madre tierra, me salvó la roca que me cubrió de las bombas que caían de los aviones, me salvó el árbol de las bombas que lanzaban los cañones, y me salvó el río de las balas de los soldados que me seguían. Eso, que yo no creo que se necesite mucha capacidad lógica para entender que es someter a un grupo a condiciones que pudieron ver acarreado su destrucción.
Si eso fuera poco, pues se presentó por parte del Ministerio Público más de 900 documentos como prueba. Y creo que aquí vale la pena rescatar algunos de estos por su importancia en el desarrollo del juicio, como por ejemplo los planes de campaña. No tienen idea de lo que nos costó, lo voy a decir así, desclasificar estos planes. Y aquí Panchito se recordará, un 25 de febrero del año 2008, el presidente Colombia iba a celebrar un acto en conmemoración de las víctimas del conflicto armado interno. Pero ese mismo día, el ministro de la Defensa, por una acción legal que se había planteado, en forma secreta iba a ir a entregar lo que él quería entregar como planes de campaña al juez. Pero primero pasó por el Congreso de la República, porque por supuesto se tenía que reportar con la bancada, con una de las bancadas de los partidos, pero no voy a decir el nombre para no entrar en polémicas políticas. Alguien nos avisó, y eso es conciencia, porque no era alguien que tenía interés en que supiéramos que ahí había estado el ministro. Alguien nos avisó y que el ministro iba para camino hacia el juez. Y nos fuimos, pero fue increíble como el despacho del juez estaba casi de llena como esta sala, por supuesto, de oficiales del ejército de Guatemala. Y pues se dieron una sorpresa cuando los representantes de las víctimas llegamos a pedir explicaciones. Y de esa audiencia el juez, y hay que reconocer, se ha criticado mucho el sistema judicial guatemalteco, y yo sé que está muy debilitado, pero ha habido momentos importantes y de mucho valor por operadores de justicia. Y en este momento el juez titular de ese juzgado pues asumió su responsabilidad y fijó una audiencia en el mismo lugar donde se encontraban resguardados los planes de campaña, que es el Estado Mayor General de la Defensa, para el día 6 de marzo del año, fue el año 2009. Y ahí nos presentamos, fue increíble porque imagínense, fuimos al Ministerio de la Defensa, las víctimas, a quien nos llaman terroristas, nos llaman guerrilleros, subversivos y no sé qué otras cosas más. Y lo que somos gente democrática. Y si hubiéramos sido guerrilleros, pues no tendríamos por qué no decirlo. De lo que somos gente democrática. Llegamos con la duda si el juez se iba a atrever a desclasificar estos planes de campaña. Y la sorpresa fue que, pues, después de las intervenciones, donde también nos volvieron a llamar guerrilleros, el juez decidió que esos informes podían tener información pertinente para la investigación y por lo tanto, por los años que habían transcurrido, ya eran documentos históricos y que podrían haber tenido información que era secreta en su momento, pero que en este momento ya no. 3 minutos, no adelantar. Podríamos hablar un buen rato. Y finalmente los desclasificó y con eso logramos tener estos documentos. ¿Qué es lo que dicen estos documentos? Que se deben eliminar, aniquilar, mejor dicho, al enemigo. Y el enemigo, pues, como lo dice el doctor Zaffaroni, el enemigo, pues, puede ser cualquiera. El enemigo es el que se opone, el enemigo es aquel a que se considera pues un estorbo para los desarrollos de los planes que los gobiernos de turno puedan tener.
Entonces, en este caso, los enemigos, según la inteligencia militar, eran los pueblos indígenas, por considerarlos base de apoyo de los grupos guerrilleros. Esa simple hipótesis dio como resultado la ejecución, pero más aún que eso, con un tribunal que pudo haber aguantado las presiones políticas, pero más que eso, la presión y el respeto, y lo digo con todo el respeto, que hay muchísimos colegas que están aquí, son colegas, pero el hecho de lo que decía Pancho, el comportamiento de uno de los colegas de la defensa de llamar a la jueza presidenta de maneras pues tan bajas como por ejemplo cuando dijo la odio y ella me odia a mí. O sea, esa es una forma de litigar no profesional, no ética, que deja mucho que desear, pero desafortunadamente muchos de este tipo de colegas, pues por eso es que tienen éxito, por no ser éticos. A pesar de todo eso, yo creo que el tribunal, y no porque haya dictado una sentencia, supo guardar las composturas, supo dirigir el debate, y aun y cuando estos, en un momento determinado, la defensa se retiró del mismo juicio, desobedeciendo las órdenes de disciplina del tribunal, el juicio logró llegar a su fin con una sentencia, insisto, que fue dictada el 10 de mayo y anulada el 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad, y eso hay que recordar, con una decisión de 3 votos contra 2. Y estos 2 votos lo que dicen es que la sentencia que anula la resolución de la Corte, que anula la sentencia, está basada en hechos falaces. Es decir, la base fáctica sobre la cual la Corte de Constitucionalidad anula la sentencia no existió. El hecho alegado de que no se le dio trámite a la recusación planteada por el abogado García Muriel, eso no existió. Tenemos una sistematización, una línea del tiempo en donde aclaramos ese tema, pero eso lo hacemos nosotros, pero los jueces, ya se me terminó el tiempo, pero los jueces ya lo vieron con sus criterios propios, y efectivamente estos 2 jueces o magistrados que decidieron no apoyar la decisión, y efectivamente pues esta decisión es fraudulenta, y pues hace ya ahora 1 año y meses que lo estamos diciendo, y será la historia, será el tiempo el que nos dará o no la razón, y más adelante hablaremos de la situación actual del proceso. Gracias, Jorge. Ahora le damos la palabra a la doctora Claudia Paz y Paz. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Fundación para el Debido Proceso Legal por recibirnos esta mañana, a OLA, a CEGIL, a Open Society, a la Plataforma Internacional contra la Impunidad, a la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala y a George Mason University por darnos la oportunidad de estar aquí esta mañana reflexionando sobre la posibilidad que existe o no de que se reanude el debate en enero del año 2015. Quisiera, antes de llegar a este punto que creo que fue tocado por Francisco, qué condiciones hay ahora para volver a iniciar el debate en contra del expresidente del Estado, Henry Ormonte, y su jefe de inteligencia, recordar un poco por qué se hicieron los juicios en Guatemala.
quienes permitieron que esto ocurriera, y realmente no se trata de hechos recientes. Pareciera que fueron los últimos 4 o 5 años que se realizó la discusión sobre justicia de transición en el país, pero no fue así. Desde el primer acuerdo de paz, desde el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, las partes se comprometieron expresamente a combatir la impunidad. Y se comprometieron también en un siguiente acuerdo a que no iba a existir una amnistía por graves violaciones a los derechos humanos. Producto de estos acuerdos, eso va mucho más allá de la voluntad de los que estamos sentados aquí en la mesa, fue la voluntad expresada por el Estado de Guatemala y por la otra parte, la URNG, para suscribir la paz. Producto de esos acuerdos, el Congreso de la República, que es el órgano representativo por excelencia en una democracia, dictó la Ley de Reconciliación Nacional, que también expresamente excluía de la posibilidad de la amnistía al genocidio, a la desaparición forzada, a la tortura y otros delitos imprescriptibles. Y de cualquier manera, en los delitos que sí admitía la amnistía, no era una amnistía general, era una amnistía que tenía que estar vinculada a ciertos propósitos que eran propósitos militares para poder ser aplicada. ¿Por qué menciono esto? Porque situaciones como esclavitud sexual, violencia sexual masiva, nunca se podrían entender que están vinculados a propósitos militares genuinos. Y lo digo porque ahora pareciera que esa ley no es ley en el país, o que esa ley es un invento, y no, es una ley que se encuentra vigente, y es una ley a través de la cual no ha sido bien aplicada por los jueces y no se ha aplicado hasta el día de hoy la amnistía por ninguno de estos casos. Y digo que son procesos que tienen muchísimo más tiempo que los últimos 5 años, porque ha sido por el incansable esfuerzo de las víctimas, de organizaciones de víctimas y de organizaciones de derechos humanos que les han acompañado, que el 10 de mayo del año 2013 pudimos tener esta primera sentencia histórica en un tribunal nacional por el delito de genocidio en contra de un ex jefe de Estado. Es por su incansable esfuerzo y por su incansable lucha para alcanzar la justicia que fue posible el debate y que fue posible la sentencia. Y es que las primeras, las querellas se presentaron en el año 2000 y 2001, y hubo precedentes que también vale la pena recordar, anteriores a que yo fuera fiscal general, que fueron destrabando los obstáculos que impedían que la justicia avanzara. Uno, y muy importante, fueron sentencias de la propia Corte de Constitucionalidad, que decía que la desaparición forzada era un delito permanente, que decía que los documentos militares no eran secretos, que no... Una sala primero y luego la propia RC, que dijo que no afectaba en la seguridad nacional. Y otra sentencia que parece importante recordar, que cuando España solicita la extradición de varios altos mandos, tanto del gobierno de Lucas García como de Efraín Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad dice, no, el genocidio lo juzgamos aquí. Estaba bien. Obligaba a los jueces nacionales a juzgar antes de que la Audiencia Nacional pudiera actuar en forma supletoria. Junto a estas sentencias internas, también vale la pena recordar varias sentencias del sistema interamericano de la Corte, y creo que una de las más importantes fue en el caso de 2R, que llevó a la histórica sentencia también de la Cámara Penal, la sentencia o resolución, presidida entonces por el magistrado César Barrientos, cuando dice: las sentencias de la Corte tienen aplicación inmediata y no puede haber, vamos a remover, los jueces tenemos la obligación de remover todos los obstáculos que de hecho impidan que los juicios avancen. En Guatemala ha existido una
defensa que podríamos llamar espuria, que no se centra en defender a sus patrocinados derechos, sino en interrumpir el avance de los casos. Entonces, casos como el propio caso de genocidio, como el caso de la masacre de 2 R's, habían sido interrumpidos por una avalancha de amparos que impedían que los juicios avanzaran, y con esta sentencia de la Cámara Penal fue posible que finalmente los juicios avanzaran. Y estos juicios forman parte, y hay que recordarlo también, de lo que se ha llamado en el derecho internacional la justicia de transición. Y la justicia de transición incluye 3 derechos y una garantía. Uno es el derecho a la verdad, y parece que también se olvida que fue la Comisión para el Esclarecimiento Histórico quien señaló, que era una comisión que trabajó en Guatemala con el auspicio de Naciones Unidas, quien señaló que en Guatemala hubo actos de genocidio. También se incluyó el genocidio dentro de las medidas de reparación del Programa Nacional de Reparación, y lo que se encontraba pendiente era la justicia. Y la justicia con un propósito fundamental, que junto a estos 3 derechos que componen la justicia de transición, hay una garantía que es la garantía de no repetición. ¿Y por qué? Porque entendemos que en la medida en que estos hechos, la verdad sea conocida, que estos hechos sean juzgados y sus máximos responsables sean llevados a la justicia, estamos evitando que vuelvan a suceder en el futuro. Y justo en esto se centró la discusión durante el juicio. Creo que, como decía el licenciado Pérez, afloró o se hizo aún más visible el racismo que existe en el país. Y uno de los argumentos, al menos a mí me decían, no, es que no puedes discutir el genocidio, pero ¿por qué? Su juicio, dejen que los jueces hagan su trabajo. No, porque uno, va a volver la violencia. 2, las víctimas y a quienes ellos representan van a creer que tienen derechos. Si tienen derechos. Y es el escenario social que se construyó a través de algunos columnistas y organizaciones extremas como la Fundación contra el Terrorismo. Esos eran sus argumentos. Yo les decía, pero por favor, es como que sea un caso de violencia contra la mujer. Yo le digo a la víctima, mire, por favor, cállese, porque si usted denuncia puede desestabilizar a la familia. Soporte la violencia en silencio porque va a atentar en contra de uno de los pilares de nuestra sociedad, que es la familia. Así que por favor, no le llamemos femicidio, sino homicidio, y no le llamamos violencia contra la mujer, sino lesiones, porque si no, pues las mujeres van a pensar que tienen derecho. Y justamente en ese escenario es en el cual pues posiblemente se va a realizar el segundo debate. Quizás sería importante analizar ahora, luego de que la sentencia fue anulada 10 días después de que se dictó, en qué se retrocedió o cuáles podrían ser nuestras mayores preocupaciones y en qué se avanzó. Una preocupación es la amnistía. Hay no sé si lo discutieron, hay una decisión pendiente. La Corte de Constitucionalidad ordenó no que se revisara de nuevo la amnistía, sino que se fundamentara un fallo en el cual se había dicho que la amnistía no era aplicable, la amnistía de un decreto del 886. El día de ayer hubo una publicación en la cual se decía que ya había una ponencia para volver a revisar la amnistía y otorgarla. Por supuesto, y en este foro no hay que reiterar que esa amnistía es totalmente inadmisible de acuerdo con la propia legislación guatemalteca y de acuerdo con los tratados que Guatemala ha suscrito en materia de derechos humanos. Otra consecuencia ha sido la criminalización de algunos de los funcionarios y de las organizaciones y de los abogados y de las propias víctimas que han acompañado el caso.
Criminalización que se ha expresado ya, se expresó durante el juicio en panfletos, donde se nos acusaba de ser terroristas, de ser subversivos, de ser guerrilleros, y que en algunos casos llevó a la presentación, en el caso de Yasmín, la licenciada Yasmín Barrios, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, de una sanción espuria por parte del Colegio de Abogados de Guatemala, el Tribunal de Honor, porque es totalmente inadmisible que los abogados juzguen, los jueces, los abogados obviamente tienen un interés en que los jueces juzguen a su favor. Entonces, por eso es que hay un órgano específico encargado de la disciplina judicial que ya había desechado esta queja. Esta sanción fue recientemente, el amparo en contra de esta sanción fue recientemente desechado por una sala y estaríamos pendientes de ver qué resuelve la Corte de Constitucionalidad. Y en mi caso, pues se presentaron más de 10 querellas en mi contra, fueron rechazadas porque se consideraron totalmente frívolas por la Corte Suprema de Justicia en pleno. Cuando dejé el cargo como fiscal general, se volvieron a presentar las mismas querellas en un caso claro de criminalización. Para poner un ejemplo, ¿por qué se presentan las querellas? ¿Qué supuestos delitos cometí? Una fue una instrucción general dictada en la Fiscalía de Derechos Humanos. En una de las cláusulas o de las directrices de la instrucción se decía que los fiscales tenían que ser sensibles y tomar en consideración en su actuación la edad, el género y la identidad étnica de las víctimas. Para los querellantes, que en este caso es la Liga Pro Patria, en otras es la Fundación contra el Terrorismo, esto es discriminatorio, entonces es constitutivo del delito de discriminación. Ese es el tipo de argumentos que se encuentran en estas querellas. Incluso fui arraigada y no me encontraba en el país, mis cuentas fueron embargadas, esto está en suspenso, con un amparo provisional, pero hay un esfuerzo por parte de estos grupos que se simpatizan con los perpetradores, pues de criminalizar a aquellos que, según ellos, fuimos responsables de que se realizara el juicio en el país. Otro riesgo que creo que existe es que hay cada vez mayores intentos de afectar la independencia de poderes. El decreto del olvido que prohibió separación de poderes y a la independencia judicial. De acuerdo a un principio básico de la República, un Congreso puede emitir una ley, podría derogar el delito de genocidio, pero no puede decir a los jueces cómo fallar y no puede analizar hechos y decir hubo o no hubo genocidio. Eso es totalmente atentatorio en contra de la independencia de poderes. A pesar de estos riesgos, de estos obstáculos, considero que hubo avances muy importantes con la sentencia, como el propio juicio hizo, como decía el licenciado Pérez, que se discutiera en el país temas que querían ser negados. Hubo una encuesta posterior sobre quienes pensaban o consideraban que en Guatemala hubo o no hubo genocidio, y por más del 70% de los entrevistados tenían opinión, que eso ya de por sí es importante. Y una mayoría, más del 45%, consideraron que hubo genocidio y un alrededor del 32-33% que no. No se condena o absolve a nadie por mayoría, pero sí es importante entender que fue una discusión que se tomó en la ciudadanía y que a pesar de que hubo una campaña muy en contra del juicio, la mayoría de ciudadanos consideran que sí hubo genocidio. Y creo que fue algo muy positivo para el sistema de justicia. Si vamos al año 2008-2007, el sistema de justicia del país era un sistema de justicia en el que no se creía, ni el Ministerio Público ni los jueces gozaban de la confianza ciudadana. Y luego de este enorme esfuerzo de las víctimas, de las organizaciones que les acompañan, de fiscales y de jueces,
creo que se demostró que sí es posible que exista justicia en el país, y creo que ese es uno de los legados más importantes, ¿no? Está hablando muy bien. Muy bien, gracias, Carmen. Tenemos unos 15 minutos para antes que comience la segunda rueda de ponencias. Entonces les invito a formular preguntas muy precisas y breves, por favor, a la mesa. Creo que tomaremos unas cuantas preguntas y luego le damos la palabra a los ponentes. ¿Sí? En algún momento, digamos, durante toda esta polarización que sucedió durante el juicio, pues, no sé, pensaba y con otros colegas que no sé si ustedes en el equipo de la Fiscalía consideraron imputar solo por crímenes de guerra y no genocidio, no como una decisión jurídica, sino política. Si alguna vez se valoró eso, porque mi impresión es, y quisiera también conocer sus impresiones, que una vez se agrega la variable de genocidio a las imputaciones en contra de Ríos Montt, aflora esta, como ustedes bien dicen, toda esta conversación, toda esta estigmatización, y quizás antes de que se imputara a Ríos Montt por el delito de genocidio, pues él estaba solo, digamos. Entonces no sé si alguna vez en algún momento se valoró una decisión política más allá de la jurídica, y estar solo por ¿O son tímidos o no han tomado café suficiente? Por favor. Muchas gracias. Dos escenarios. Efectivamente se resume el juicio, se reanuda el juicio y hay una sentencia por genocidio o hay una amnistía. En cualquiera de esos dos escenarios, ¿qué podemos esperar después? Bueno, yo quisiera preguntar a Pancho y a Edgar. Se abre un juicio, ¿bajo qué circunstancias no participaría? Y tal vez ninguno. Eso es lo que puedo saber. ¿Algo más? Atrás, por favor. Gracias. Buenos días, Eduardo Calderón. Una pregunta para todos, para la doctora y para los licenciados. ¿En algún momento del juicio ustedes temieron por su vida? ¿Por alguna presión o en cualquier situación? Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, gone. Bueno, comenzamos con la doctora Paz y Paz. Vamos al revés. Empezando por la última, yo creo que ciertos tipos de trabajo implican riesgos y hay que partir de que existen esos riesgos para la seguridad y tomar todas las medidas que estén dentro de nuestras posibilidades para atajar esos riesgos. Hubo un trabajo muy fuerte durante el proceso por parte del Departamento de Seguridad del Ministerio Público y la Oficina de Protección de Testigos, justamente para intentar minimizar estos riesgos que podían ocurrir en un juicio de una magnitud como el juicio por genocidio en contra de un ex jefe de Estado. Yo creo que es importante establecer que fue la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que no era una comisión privada o particular, sino era la comisión oficial, la que al analizar y reconstruir los hechos que ocurrieron en el país, señaló que en 5 regiones del país, en ciertos años, habían ocurrido actos de genocidio. Y esto lo hizo la comisión
con base a la reconstrucción a través de testimonios, de documentos, algunos testimonios de perpetradores. Y ese fue el trabajo que hicieron primero los querellantes cuando presentan las dos querellas, 2000 y 2001, por el delito de genocidio y crímenes contra los deberes de humanidad, que es el delito que hay en Guatemala. Y fue el trabajo que hizo la Fiscalía al no solo describir los hechos, que iban a ser constitutivos de la imputación, sino examinar la calificación jurídica. Creo que hay dos elementos muy importantes por los cuales la calificación pasa de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad a genocidio. Uno son las aseveraciones que se encuentran en los planes de campaña, porque los verbos que se utilizan es aniquilar, es exterminar, y dos, la categoría a quienes había que aniquilar, que exterminar, es una categoría muy amplia. Hablan del enemigo interno, y en los documentos militares en un momento se identifican como enemigo interno a varios grupos, entre ellos el pueblo Mayashi. Es claro cuando dicen el 100%, creo que es, de los Xixiles simpatizan, o sea, se habían constituido más allá de que fueran una parte de la guerrilla, entraban en esa gran categoría de enemigo interno. Frente a estas evidencias y frente a la verdad, creo que la Fiscalía hizo lo correcto al calificar los hechos como genocidio. Creo que no hubiera sido de conformidad con nuestro trabajo como fiscales adecuado cambiar la calificación jurídica de un delito para no enfadar a alguien. Y eran los jueces los que tendrían que haber valorado si se pudo probar o no, más allá de temer nosotros asumir la verdad como la verdad histórica y una posición jurídica sólida frente a los hechos. Bueno, yo creo que bueno, voy a contestar todas de esa manera. ¿Por qué no se pensó solo en crímenes de guerra y no genocidio? Yo creo que ya la doctora ha sido enfática, pero yo les voy a contar una anécdota. Me gusta contar anécdotas. Esto de genocidio no es tan fácil, no es una cosa que se pruebe todos los días, no hay casos en el mundo que se estén llevando todos los días. Y por supuesto que nosotros también en su propio momento, no en el juicio, en su momento tuvimos las dudas. Nos estamos arriesgando a algo que no vamos después a poder probar, y lo que podemos probar vamos a ponerlo en riesgo. Yo me fui a entrevistar, no voy a decir el nombre, con uno de los comisionados de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, para preguntarle en base a qué llegaron a la conclusión ellos. Y no estaba a la vuelta de la esquina, entonces fue algo un poco arriesgado irme a buscar a esta persona, y lo encontré, y discutimos unas cuantas horas. Y ya me explicó cómo fue que llegaron a esa conclusión. Y después de escucharlo a él, si tenía alguna duda, se me quitó. ¿Por qué? Porque él me dijo, en esos años yo tuve dudas y llamé a un experto. Y ese experto vino y me explicó que era genocidio y cómo se probaba genocidio. Y después de ver las investigaciones de los compañeros, en esas áreas se cometieron actos de genocidio. Y después de yo escuchar a esta persona, viendo nuestra prueba, era contundente que se podía probar genocidio. O sea, no es un capricho, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, es una cuestión técnico-jurídica. La prueba que yo describí hace un rato, que se presentó, no llegué a decir
que también teníamos, aparte de los documentos, peritajes, testimonios, teníamos videos. Dentro de estos videos, el general Ríos Montt es súper claro. Entre otras cosas dice, si yo no controlo al ejército, ¿qué estoy haciendo aquí? El éxito del ejército está en las acciones de mando. Entonces, para los que un poquito entienden de eso, saben qué es el mando. Pues obviamente la cadena empezaba por él, porque era el comandante general del ejército, hasta el último soldado, hasta el último patrullero, hasta el último comisionado. Y bueno, y por eso es que se decidió eso, y obviamente también los crímenes de guerra quedaron definitivamente probados. La otra pregunta era, cuando se reanuda el juicio, ¿qué esperamos? Yo esperaría tener un juicio justo. Obviamente eso es lo que uno espera, pero están estos fantasmas de las amnistías. Las amnistías ya las ha rechazado el sistema interamericano ampliamente, pero también las ha rechazado el sistema nacional en resoluciones de salas de apelaciones, en resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. No es admisible poder beneficiarse de una amnistía por este tipo de crímenes. Y la última pregunta, en algún momento temieron por su vida. Definitivamente, como ya también lo dijo la doctora Claudia Paz y Paz, no estamos exentos, como cualquier otro guatemalteco, que le pase algo cuando salga a la calle y la delincuencia común le haga algo. Todos estamos expuestos. Obviamente, este tipo de casos enoja a un sector poderoso de la población y a un sector con armas en la población, que podría en un momento determinado de furia, rencor, revancha, cólera, reaccionar violentamente. Eso no significa que uno pues tampoco se exponga y diga, bueno, yo vengo aquí, quiero ser mártir. No, de ninguna manera. Yo creo que todos los que trabajamos esto pues apreciamos nuestra vida y hacemos esto porque creemos que con esto apoyamos a que tengamos un país más equilibrado, más democrático, más equitativo. Gracias. Bueno, y con eso regreso. Yo creo que, la verdad, sí, desde el 93, cuando empecé a trabajar con el señor Juan Gerardo y el resultado, yo comento con ese, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque no estoy en mi casa, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que existe la convicción de que queremos hacer las cosas bien y dejar un país mejor a las futuras generaciones, ¿no? Y bueno, y asumimos los costos que esto pueda tener. El tema de después, mira, yo esperaría que haya un sistema de justicia que salga fortalecido, que no sea un tema de personas, sino que sea un tema de institucionalidad. Yo creo que eso nos va a llevar mucho más tiempo y mucho más casos. En caso de que hubiera un juicio amañado, de que hubiera un juicio manipulado y todo, es aunar a la crisis del país. Y más que la crisis judicial es que el Estado de Guatemala pierde la oportunidad otra vez de que sus ciudadanos confíen en sus instituciones, que yo creo que eso es las cosas más complicadas. Y para terminar, el tema de la tipificación, yo creo que una de las, por las muchas cosas que admiro a la doctora Paz y Paz, es porque estábamos convencidos de que se había cometido el genocidio y que no se iba a negociar políticamente lo que sucedió. Eso hubiera sido darle la espalda a las víctimas. Lo que hicieron con las víctimas fue un genocidio. Y por cuestiones políticas sentarse a decir no, eso era darle la espalda a las víctimas. Se sabía las consecuencias que eso iba a traer, sabíamos que eso podía anular el proceso, sabíamos que
Pero eso fue lo que pasó y eso fue lo que se luchó porque se tipificara y al final se tipificó. Yo creo que para cambiar el caso por genocidio no es solo el tema del delito de genocidio o el general Ríos, sino que para cambiar el sistema se necesita esa calidad de funcionarios públicos que asuman las consecuencias de lo que es, eso es, y por eso es que hay que, si no siempre vamos a entrar en una negociación y eso, la negociación es lo que nos tiene como país de esa forma, ¿no? Así es que públicamente le agradezco, doctor, por haber calificado como ese. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Aplaudimos a los ponentes aquí.